si el mercado va a capitular luego de este rebote, si se tratará simplemente de un rebote que suele llamarse el rebote del gato muerto, o si se trata efectivamente de un cambio de tendencia, y por eso sería importante que esto lo tratemos con el especialista que vos pensaste convocar para analizar este tema. Como este es un programa de expertos, nomás saludos de expertos, nosotros somos expertos, modestia aparte, ¿no? Así que también vamos a hablar con expertos, y en este caso es un experto en mercados. Es ingeniero, vamos a hablar con un ingeniero en sistemas de información por la UTN de Rosario, la Universidad Tecnológica Nacional, y especialista en finanzas por la UNR también. Actualmente ha presentado su tesis de maestría en finanzas, la que aborda el tema del armado de portafolios de inversión. Es a su vez también asesor financiero del grupo Carey Sociedad Anónima. Nos referimos a Leonardo Guidi, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Leonardo? Buenas tardes. Antonio Batemarco y Jorge Bertolino te saludan. Buenas tardes, Jorge y Antonio. Un gusto, la verdad, estar en el primer programa. Gracias. Bueno, algo introducía en el contexto internacional, Jorge. ¿Cómo están los mercados en el mundo? ¿Cómo está sentando esto de conflictos armados, ¿no? Cuando ya se pensaba que no iba a haber más guerras en el mundo, parece que volvimos a los conflictos armados, si bien circunscripto a un lugar particular del planeta, no una guerra a escala global, pero guerra al fin. Estados Unidos ha subido las tasas, está aplicando de alguna manera una política intervencionista. ¿Estamos en un momento particular o no? Los mercados, lo que han mostrado, no sé, la década anterior y lo que vamos esta década es que lo que más temen los inversores es la incertidumbre. Entonces, cuando un conflicto armado estalla, como fue febrero de este año, obviamente eso genera mucha incertidumbre porque no se sabe cuáles son las repercusiones que va a tener y cuánto puede escalar, pero a medida que va pasando el tiempo, que el mercado como se va empezando a adaptar, en este caso, por ejemplo, con respecto al conflicto de Ucrania y Rusia, fue el problema de el precio de los alimentos y el precio de la energía, por eso se vieron grandes subas del petróleo y del trigo, por ejemplo, que está muy vinculado a Ucrania, pero a medida que va pasando el tiempo, el mercado como que va empezando a digerir, porque obviamente la gente, los países, las empresas van empezando a actuar en base a las señales que van dando los precios, y a tal punto de que hoy el petróleo está más barato que cuando arrancó la invasión a Ucrania, y el trigo, que había tocado el máximo en mayo, por ejemplo, está un 30% abajo de ese precio y se ha mantenido estable durante los últimos meses. Entonces es como que el mercado fue reaccionando, y hoy por hoy el panorama ya luce mucho menos incierto, aunque por supuesto todavía está todo el tema de qué va a pasar en el invierno, a pesar de que Europa ya tiene reservas de gas para llegar hasta fin de año, según lo que han dicho, pero bueno, la incertidumbre queda, aunque obviamente la incertidumbre no es la causa de la inflación, o sea, como bien decía Jorge, la causa de la inflación en Estados Unidos puntualmente es, digamos, exclusivamente monetaria. Si uno mira cómo se movió la cantidad de dinero, lo que más teme el mercado en este momento es la reacción que está teniendo la Fed con respecto a la inflación. Y lo que teme el mercado es que, bueno, si la inflación no baja tanto como se espera o tan rápido como se espera, bueno, lo que temen es que la Reserva Federal lleve las tasas de interés al 4%, que es lo que se espera que tengamos a fin de año, y peor aún al 5%. Entonces eso no solo afecta negativamente a los valores de las compañías, que por esa razón han caído tanto, sino que además es como que se va aumentando cada vez la probabilidad de que efectivamente Estados Unidos termine entrando en recesión, porque subir tanto las tasas de interés perjudica el crédito bancario y por lo tanto perjudica la financiación de las empresas. Hola Leonardo, Jorge Bertolino te habla, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien. Confieso que sos uno de mis analistas preferidos, sigo mucho tus videos por YouTube que me parecen sumamente instructivos, y me gustaría traer a colación el último de ellos que publicaste el viernes de la semana pasada, en el que titulás, si mal no recuerdo, con un signo de interrogación de si los mercados, si Wall Street ha capitulado o si debemos esperar un pivot de la Fed que cambie
esta situación. Para aquellos que no son expertos en la materia, un pivot de la Fed implicaría que habría un cambio, hipotéticamente hablando, en la dureza monetaria que está persiguiendo la Fed, que la Fed, digamos, pivotearía como lo hace un jugador de fútbol habilidoso, como en una baldosa, se daría vuelta y saldría gambeteando para el otro lado, y en lugar de seguir endureciendo su política monetaria, la comenzaría a ablandar. Tu opinión, Leonardo, es que estamos ante un rebote del gato muerto que traerá posteriormente una baja mucho más profunda, como ha ocurrido en otras oportunidades, o realmente estamos en un cambio de tendencia porque la Fed ya se dio cuenta que no puede seguir endureciendo mucho más la política monetaria. Bueno, varias Qué cosas. pregunta, Primero, ¿no? Qué pregunta. sí, sí. ¿Qué pregunta? Sí, sí. Bueno, primero que nada, capitulación se le llama justo a ese momento final de los mercados bajistas donde la gente es como que ya se rinde, como dice, bueno, ya está, me cansé de esta incertidumbre, de este estrés, vendo al precio que sea, no me importa, quiero dejar de padecer cada vez que veo mi portafolio de inversión. O sea que es ese momento que se da cuando ya la gente baja los brazos y es cuando ya las valuaciones de las empresas quedan a múltiplos, pero ridículos en términos históricos. Entonces, eso lo tuvimos en la burbuja de las .com en el 2002, porque quebró Enron, el famoso caso de Enron y de WorldCom, y eso motivó al Congreso de Estados Unidos a sancionar una ley que le aumentaba mucho los requisitos a las empresas cotizantes, o sea que generó mucha incertidumbre en el mercado, y eso provocó capitulación, o sea, mucha baja en las acciones. En 2008 lo vimos con la quiebra de Lehman Brothers, o sea, con la quiebra de Lehman Brothers se temió que colapsara todo el sistema financiero mundial, y obviamente eso hizo huir directamente a los inversores, que bueno, después quedó solamente circunscripto a Lehman Brothers. Ahora no tenemos ese escenario, o sea, por un lado, se habló un poco del Credit Suisse, o sea, se habló un poco del Deutsche Bank, o sea, hablar del Deutsche Bank no tiene sentido, que sería como el del banco alemán, porque el Deutsche Bank es un banco zombie desde el 2008, o sea, de la crisis financiera del 2008 el Deutsche Bank es como que es un banco zombie. El Credit Suisse se habló que podría llegar a colapsar, muy raro que suceda, pero uno nunca lo descarta por lo opacas que a veces son la contabilidad de los bancos, pero tenemos esa situación de que no hay un escenario donde haya algún banco o alguna empresa importante quebrando, que uno pueda decir, uy, esto me parece que es mucho más grande de lo que pensábamos. Y por el otro lado, tampoco hay lugar a dónde ir, porque aquellas personas que en la década de los 80, que había alta inflación, vendían sus acciones, bueno, se podían refugiar en bonos del Tesoro que estaban rindiendo un 20%, llegó a rendir el bono a 10 años, 20% contra una inflación menor al 15%. Entonces, tenían dónde refugiarse, y ahora no. Ahora los bonos del Tesoro están rindiendo 3 y pico con una inflación de más del 8%. El oro ha caído este año, ni que hablar las criptomonedas. O sea, hoy, este año, aquella persona que estuvo invertida en bonos del Tesoro también ha sufrido una baja de la cotización de casi el 20%, algo similar a las acciones, por lo que han subido la tasa de los bonos de la Fed. Entonces, la capitulación no la veo por ninguno de esos aspectos. Obviamente, puede llegar a ocurrir, por supuesto, pero que sea gente que huya de las acciones para refugiarse a lo sumo en dinero en efectivo, pero volvemos a que hay una inflación de más del 8%. Y después, o sea, que salgan porque hay una entidad, algún banco, alguna empresa que puede llegar a caer, bueno, no se está viendo nada de eso, o sea que la circunstancia es muy diferente. Después, por el otro lado, vos me decís si puede haber una reversión. Bueno, todo va a depender de la expectativa que tenga el mercado con respecto a qué hará la Reserva Federal, porque eso es justamente lo que ha hecho caer las acciones, que está, por supuesto, ligado a la inflación. Entonces, depende de qué es lo que ocurra con la inflación para ver cómo va a responder la Fed al respecto. Y hay bastantes buenas noticias en ese aspecto. O sea, cuando uno mira, como yo decía, el precio del trigo, 30% ha caído de los máximos. El petróleo, también, 30% cayó desde los máximos. La Organización de Naciones Unidas
tiene un índice de alimentos a nivel mundial que engloba carnes, lácteos, cereales, aceites, y ese índice también está casi a valores de principio de año, o sea que también el precio de los alimentos reflejado por ese índice ha caído. Entonces, por otro lado, está el tema de la emisión monetaria. Yo estoy bastante convencido de que esta inflación que estamos viendo no es el resultado de la guerra en Ucrania ni de las cuarentenas en China, sino que es netamente producto de la emisión monetaria de Trump y de Biden, que llevó a la oferta monetaria de Estados Unidos a crecer 25% a lo largo del año pasado. Hoy estamos de vuelta en 5%. O sea, Bueno, si yo miro es interesante lo que decís, Leonardo, porque estamos hablando de dos presidentes de dos ideologías diferentes, ¿no? Uno, si vos querés, claro, sí. más de derecha como Trump y otro más de centroizquierda o socialdemócrata como Biden, pero aplicaron la misma política económica, terminas concluyendo vos. Claro, exactamente, sí. Aplicaron política keynesiana, o sea, a un problema que no era un problema de demanda, sino que era un problema de oferta, porque digamos, la teoría de Freud, él el problema que estaba teniendo en la crisis de 1929 era un problema de demanda, entonces él escribe su libro con sus políticas para esos problemas, pero el 2020 el problema que tuvimos fue de oferta, que estaba todo cerrado, sin embargo se aplicaron las mismas recetas, y bueno, lo que pasó fue que en ese momento no generó inflación, obviamente porque estaba todo todavía muy quieta la actividad económica, pero a medida que la vida fue retornando a la normalidad, sobre todo en Estados Unidos, lo que ocurrió fue que de repente nos encontramos en un escenario donde había una cantidad de dinero que estaba creciendo mucho más rápido de lo que crecía la cantidad de bienes y servicios disponibles. Y bueno, eso se llama inflación. Entonces, Buenísimo, bueno, Leonardo. Sí. La verdad que muy completo tu análisis, nos quedan muchos temas en el tintero, seguramente te volveremos a convocar si contamos con tu anuencia para analizar. Sobre todo a mí personalmente me gustan mucho algunos papeles de empresas tecnológicas de los Estados Unidos que he escuchado muy buenos reportes de tu parte y me gustaría que lo analicemos juntos en otra entrevista próximamente. ¿Te parece? Sí, cómo no. Fantástico, Leonardo, muchas gracias por todo y continuamos con el programa.